Saludos amigos y hermanos de este su espacio, hablando de la palabra de Dios en blanco y negro con su hermano Carlos. Agradecido yo inmensamente de Yahweh, de ese Dios eterno y todopoderoso que me da nuevamente la bendición de hablar de su palabra con ustedes. En esta ocasión quiero hablarle a ustedes con un tema muy interesante porque en estos tiempos, lamentablemente, hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos para incluirnos todos, que pensamos que realmente, porque por decir somos cristianos, ya entraremos en el reino de los cielos. Y quiero para eso citar la palabra en el libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 21 en adelante. Vamos a hablar de eso. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ese es nuestro Señor Jesucristo hablando. Y esa palabra me trae a mi mente que hoy en día hay muchas personas que verdaderamente entienden que ellos tienen la voluntad de Dios, porque ellos hacen la voluntad de Dios, pero realmente no es así. Porque cuando el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, es porque hay muchas personas que no creen, que verdaderamente no tienen ninguna creencia en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso que Él le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios, el ser obediente a la voluntad de Dios es lo más importante que nosotros como cristianos debemos ser. Ahora bien, muchas personas hoy en día van a la iglesia, pero realmente no creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. No, hermano. ¿Quiénes son aquellos que realmente creen en lo que hacen su palabra? Lo que buscan de Él en espíritu y en verdad. Y lo que pueden decir: yo creo en Él porque yo creo en su nombre. Por esa razón, Jesucristo cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profeticé en tu nombre. Habrán personas que aunque hayan profetizado en el nombre de Jesús, aunque hayan echado fuera demonios, no creen. No creen. Lo que pasa es que nuestro Señor no deja su palabra y su nombre rodar por los suelos. Y aún esa persona quizá no creyendo en su nombre, el milagro se manifiesta. Porque así es nuestro Dios. Porque hay personas que realmente creen que lo que le están hablando es verdad. Los creyentes no son los que están llamando al Señor, 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 ni están tratando de hacer los milagros. Son las personas que están recibiendo ese milagro. Y el Señor en aquel tiempo le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad, porque verdaderamente su corazón no estaba en la realidad de creer en Jesucristo. Por eso señores, hermanos, que hoy en día las iglesias están llenas de personas que predican, que proclaman ser cristianos, que proclama creer en Dios, creer en Jesucristo, pero su corazón está muy lejos de Él. Por esa razón es que no todo el que le llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Debemos tener mucha conciencia sobre eso. Cuando nosotros hablamos de su nombre, pregonamos su nombre, predicamos su nombre, pero no somos verdaderos creyentes. Y muchas veces nosotros vemos en las iglesias que a veces predicadores, que hermanos en la iglesia se manifiesta el poder de Dios
no porque ellos realmente tengan la creencia, sino porque Dios está ahí. Dios está escuchando a la persona que necesita ese milagro, necesita esa revelación, necesita que verdaderamente el Señor se le manifieste como verdaderamente es. Pero no es por aquel que está clamando, que está diciendo, en el nombre de Jesús, verdaderamente ese no cree que el milagro va a ser realizado. Pero el que está recibiendo, el que está pidiendo ese milagro, lo recibe porque el Señor es así. El Señor es totalmente, Él hace lo que Él quiera, lo que Él le plazca. Él es soberano sobre todas las cosas. Y por eso es que debemos tener mucho cuidado. Yo espero, hermanos y hermanas, que ustedes puedan entender que lo más importante es creer en su nombre, creer en Él. Por eso que la palabra de Dios reconoce quiénes son los hijos y quiénes no. En el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, la palabra de Dios dice de esta manera: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Esos somos los verdaderos hijos de Dios, los que creemos en su nombre. Por eso que el Señor dice, no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cree verdaderamente que Él es el Hijo de Dios. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo espero que esta palabra simple, en blanco y negro, leída de la Biblia en blanco y negro, a ustedes les haya llegado ese mensaje para que ustedes entiendan que no todo aquel que dice Señor, Señor, no todo aquel que proclama que es cristiano, verdaderamente entrará al reino de los cielos, sino aquellos que lo hayan recibido verdaderamente en su corazón y lo hayan reconocido como el Hijo de Dios. Espero que este mensaje le llegue a su corazón y puedan tener el conocimiento y tener la conciencia de quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los que verdaderamente recibirán ir al cielo, la salvación de parte de nuestro Señor. El Señor me lo bendiga, me lo cuide y me lo guarde. Toda gloria y toda honra es para nuestro Señor Jesucristo, porque Él solo se lo merece. Amén.